Bien, en este primer video quiero traerles a colación una revisión general para aquellos que no estuvieron presentes en la clase sobre los tres tipos de presente que tenemos en el español. En el inglés, a diferencia del español, tenemos apenas tres tiempos verbales: presente, pasado, que lo vamos a ver luego, y futuro, que lo vamos a ver un poquito más adelante. En el inglés, los tres tipos, de tiempos presentes que tenemos son el presente simple, también llamado habitual, que es el que utilizamos para describir un proceso, un experimento, un fenómeno, como por ejemplo los electrones giran alrededor del núcleo del átomo, o tal elemento reacciona con el oxígeno, se oxida, la fotosíntesis de las plantas se realiza, etc. Bueno, también para describirnos a nosotros mismos en nuestras acciones cotidianas, como por ejemplo, me levanto, me acuesto, voy, desayuno, me baño, estudio, etc. Que por supuesto aquí no tiene mucho sentido, pero sí para que ustedes sepan a qué nos referimos cuando hablamos de presente simple. ¿Cómo se conjuga en el inglés este tiempo verbal? Con las personas I, you, we and they, el verbo que le sigue está en infinitivo, es decir, tal cual como se nos aparece en el diccionario. Y acá tendremos, por ejemplo, en el caso del verbo analizar, fíjense que para todas las personas por igual, yo analizo, tú analizas, nosotros analizamos, ellos analizan. Este tiempo verbal lo vimos en clase, pero vale el tiempo, incluso las oraciones, controlamos las oraciones que tienen dentro de la ejercitación de autoevaluación, pero vale la pena eh, volverlo a revisar. Bueno, entonces hablamos cómo se conjuga en este tiempo verbal los verbos para estas personas. Veamos ahora que para el he, el she y el it, es decir, la tercera persona del singular, el verbo se conjuga a través de distintas terminaciones. La S, ES o IES según el caso. Tenemos he, she, it works, he, she, it goes, o he, she, it modifies. Él, ella o esto trabaja. Acá en el caso del it también puede ser esto funciona. Si nos referimos, por ejemplo, a una máquina. En este caso, él, ella o esto va, se dirige a. Y en este último caso, él, ella o esto modifica. Estas terminaciones que los verbos adquieren para la tercera persona coincide de alguna manera con las reglas que veíamos para la formación de los plurales irregulares del sustantivo. Si bien acá hablamos de verbo y cuando nos referimos a plurales irregulares hablamos de sustantivo, pero las reglas de formación son las mismas. Veamos algunos ejemplos. Vamos al Word. Por ejemplo, acá prepare atom, fíjense el sustantivo que agrega la S. Lo mismo va a pasar con el verbo work, como veíamos recién. En el caso de tomato, habíamos visto que una de las reglas de formación del plural en el sustantivo decía que las palabras terminadas en O forman su plural agregando la terminación ES. Lo mismo va a ocurrir con algunos verbos terminados en O, como go, ir, fíjense. Y en el tercer caso es el caso de las palabras terminadas en Y.
veíamos que cuando la palabra terminaba en consonante más Y, esa Y se transformaba en IES, como en este sustantivo laboratories. También eso va a ocurrir para los verbos. Cuando terminen en consonante Y, esta va a ser la terminación. Y lo mismo va a ocurrir cuando el sustantivo, como por ejemplo they, termina en vocal más Y, su plural era regular, es decir, agrega S. Lo mismo va, por ejemplo, con play, que es jugar, fíjense, termina en vocal más Y, por lo tanto, ese va a ser la conjugación del verbo para las terceras personas. Bien, volvamos ahora al cuadernillo y veamos un resumen de cómo quedan conjugados los verbos para las distintas personas, y vamos a ver que la tercera persona es de todas las personas la única que toma esa terminación de la cual recién hablábamos. Vamos a ver el verbo trabajar o funcionar. Yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, ella trabaja, esto trabajo funciona, nosotros trabajamos, ustedes trabajan, ellos trabajan. Vamos a ver estos ejemplos en contexto, que los tienen en el cuadernillo. Fíjense, en el primer caso y en el segundo, el verbo no tiene terminación alguna, porque al hablar de un sustantivo en plural como investigadores de los polímeros o en el segundo caso de enzimas, estos dos sustantivos se pueden reemplazar por el they, y el they, el verbo, no tiene ningún tipo de terminación. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Los investigadores de polímeros descubren el camino hacia los poliésteres sustentables y biodegradables. En el segundo ejemplo, las enzimas ayudan en la producción de papel, productos textiles, cuero, medicamentos, biocombustibles y otros productos. Y en el tercer caso, al hablar de el cuerpo, como estamos hablando de una cosa, it, el verbo va, en este caso, toma la S. Como veíamos acá con work, el cuerpo produce vitamina D en respuesta a la exposición solar. Lo que tenemos que tener muy en cuenta aquí también, y esto es muy importante y ustedes lo tienen acá como observación, es que una misma palabra puede cambiar de categoría, es decir, en ser sustantivo o verbo, pero conservando la misma forma. Entonces debemos prestar mucha atención al contexto para darnos cuenta si esa palabra terminada en S es un sustantivo en plural o si esa palabra terminada en S es un verbo conjugado con la tercera persona, que puede ser el he, el she o el it, tal cual como hemos ya visto. Veamos estos ejemplos aquí. Nosotros tenemos, por ejemplo, industrial works. En este caso es un sustantivo que está modificado por un adjetivo industrial. En este caso serían los trabajos industriales. Mientras que en el segundo caso, works es un verbo. ¿Cómo vamos a traducir este segundo caso? Toda la industria trabaja en conjunto. Si el segundo ejemplo, la palabra que se nos presenta es needs, en los dos ejemplos, en el primero sabemos que es un sustantivo porque no solamente está premodificado por este otro sustantivo, laboratory, laboratorio, sino a su vez por un adjetivo posesivo que ya hemos visto anteriormente. Our significa o se traduce como nuestro. Entonces, el primer ejemplo sería Merck, que es una firma reconocida productora de
de reactivos para laboratorios, Merck es una excelente elección para las necesidades de nuestro laboratorio. Y en el segundo ejemplo, needs acá va a ser verbo, nuestro laboratorio necesita personal especializado y tecnología específica. Bueno, gente, hasta aquí lo que refiere a la forma afirmativa de este tiempo verbal. Veamos ahora qué pasa con la forma negativa. Habíamos visto anteriormente que diferentes tiempos, diferentes verbos, como el verbo be de ser o estar, el have de tener y algunos verbos modales como can de poder o el may también de poder o el must de deber, incluso los que veíamos en el pasado, might y could, forman su negación agregando la partícula not. Aquí pasa algo totalmente distinto. Para la forma negativa del presente simple necesitamos de dos tipos de auxiliares. Uno va a ser el do, acompañado de not, para estos pronombres personales, I, you, we, and they. Y para la tercera persona del singular, el he, she, el it, vamos a tener otro auxiliar, que es el does, también acompañado del not. Tanto do como does, cuando funcionan como auxiliares, no tienen traducción. No tienen traducción. Simplemente anticipan al intérprete o al traductor o al lector que estamos frente al presente simple por un lado, pero ante su forma negativa. ¿Cómo lo vamos a traducir? Yo no analizo, tú no analizas, nosotros no analizamos, ellos no analizan en este caso, o tomemos este ejemplo del primero, él no trabaja, ella no trabaja, esto no funciona, o él no va, ella no va, esto no va, él no modifica, ella no modifica, esto no modifica. Volvemos a decir, los auxiliares do o das no tienen traducción, simplemente anticipan la forma negativa del verbo o la forma interrogativa que la vamos a ver en un momento. Para la tercera persona, siempre tener en cuenta que cuando estemos frente a la forma negativa donde aparece el auxiliar das, las terminaciones s, es o ies que veíamos anteriormente en la forma afirmativa para esta conjugación desaparecen. Desaparecen cuando tenemos el auxiliar en la negación. Veamos qué pasa con la forma interrogativa. Pero antes vamos a ver cómo traducir estos ejemplos que se nos presentan. Acá tenemos tres ejemplos en la forma negativa. Los gases nobles son un grupo excepcional, esto no es único, es un cognado, es un grupo excepcional de elementos en la tabla periódica porque no se unen de manera natural con otros elementos. Nosotros no recomendamos, el segundo ejemplo, este método de pago, y el último de los ejemplos, el flujo de caja, no siempre refleja ganancias. Ahí tenemos dos ejemplos con el do y el último con el das en la negación. Las preguntas en la interrogación también vamos a tener el auxiliar do o das, recuerden que se forman por inversión, es decir, el auxiliar do o das, dependiendo de las personas, va a ir delante del pronombre personal y en el caso de las terceras personas, como vimos en la negación, las terminaciones desaparecen. Y bueno, y acá tenemos dos ejemplos. En el primero, ¿cómo lo traducimos? El suelo juega un principal papel en el intercambio de gases con la atmósfera.
En el segundo ejemplo, estos gases existen naturalmente en la atmósfera